Mi tema en esta noche: Dios busca una generación que desee su presencia. Dígale al que tiene la pareja: ¿le estás deseando la presencia de Dios? ¿Estás buscando la presencia de Dios? Dígale: ¿cuánto la anhelas esa presencia? Dígale: ¿cuánto anhelas esa presencia? Yo quiero comenzar preguntándote algo. Cuando tú anhelas algo realmente, ¿tú qué haces? Cuando alguien que te dice: yo anhelo eso, yo quiero eso, ¿tú qué haces? Se esfuerza por obtenerlo. Y verá que cuando uno quiere algo mucho, uno piensa en eso todo el tiempo, uno busca la forma de obtener eso todo el tiempo. Oiga, y hasta muchas veces sueña uno con eso. ¿Verdad que sí? Con la presencia de Dios, mi amado joven, debería ser igual. Tú anhelas tener la presencia de Dios. Tú sueñas con la presencia de Dios. Tú te desesperas por la presencia de Dios. Amén. Amén. Creo que este es un tema bien bonito, pero también es un tema bien confrontante. Es un tema que nos va a llevar a pensar si realmente estamos anhelando y deseando la presencia de Dios como deberíamos. O si por lo contrario, todo ese deseo, todas esas ganas y esos anhelos están centrados en otras cosas y Dios está quedando por allá rezagado. Ahí cada uno en su corazón sabe cuánto verdaderamente está anhelando a Dios. ¿Cuántos aquí recuerdan el primer amor? En Dios, ¿verdad? En Dios. ¿Cuántos recuerdan el primer amor en Dios? Hermano, nada lo quería detener a uno, ¿verdad? Uno buscaba a Dios, uno leía la palabra, uno quería estar en el cuarto orando, uno pasaba llorando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era algo que uno anhelaba, era algo que uno quería. Uno deseaba estar como metido en esa atmósfera, en esa burbuja todo el tiempo, ¿verdad que sí? Pero pasa a ser que el cristiano en general, como que conforme va pasando el tiempo, eso se va perdiendo, ¿verdad que sí? Pero yo en esta noche te quiero decir, mi amado joven, que debemos reconquistar esa presencia. Esa presencia que todo lo puede, esa presencia que todo lo cambia, esa presencia que todo lo transforma. Esa presencia donde uno se siente superpoderoso. Esa presencia donde uno siente que nada lo puede tocar, que nada lo puede dañar. Esa presencia donde uno siente que nada le puede hacer frente. Esa presencia donde uno se siente seguro. Esa presencia donde nada nos puede hacer entristecer. Esa es la presencia que tenemos que reconquistar, mi amado joven. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estos días he estado leyendo los Salmos. De hecho, algunos de los versos que traigo son de Salmos. Y me llama poderosamente la atención ver el anhelo del salmista, como el salmista desea la presencia de Dios. Como el salmista desea que esa presencia de Dios esté siempre con él. Donde el salmista le dice a Dios: Dios, no deseo nada más, no quiero nada más que tu presencia, no me importa nada más. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste eso a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios: Dios, no quiero nada, no me importa nada, solo deseo estar contigo, solo deseo tu presencia? ¿Cuándo fue, mi amado joven? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? Yo le tuve que pedir perdón a Dios, honestamente. A veces nos afanamos tanto, nos llenamos de tantas cosas, que simple y sencillamente se nos olvida disfrutar la presencia de Dios. Y eso que sabemos y entendemos que allí está todo. Tú tienes necesidad de algo, ve a la presencia. Tú quieres algo, ve a la presencia. Tú anhelas algo, ve a la presencia. Y aún así muchas veces nos olvidamos. Pero gloria a Dios, porque Dios habla en nuestra vida. Y encontré esto por allí y me gustó mucho. Hemos estado hablando de generaciones.
de la generación esto, la generación aquello, la generación otro. Pero una de las cosas más importantes es que esta generación reconquiste la presencia que se perdió. Amén. Y escucha esto. Cuando hablamos de generación, hablamos de un grupo de personas que viven influenciados por las mismas costumbres, por las mismas cosas, y de alguna manera son influenciados por la misma música o por las mismas tendencias que existen. Pero hoy vamos a hablar de una generación que desea la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Pareciera como que estas generaciones son influenciadas, pareciera, no es así, por las cosas del mundo. Sale un género musical, todo el mundo es influenciado por. Sale algo de moda, todo el mundo es influenciado por. Pero necesitamos una generación que se deje influenciar por la presencia de Dios. Y esa es la generación que Dios está buscando. Una generación que se deje influenciar por su presencia. Y vamos a Eclesiastés 1:4. Cuando lo tengan me dicen amén. Buscando el pañito yo y lo tenía en la mano, vieron, chicos. Eclesiastés 1:4. Dice, las generaciones van y las generaciones ¿qué? Pero la tierra nunca cambia. Las generaciones van y las generaciones vienen. Según los estudios se cree que una generación es cada ¿cuánto? A ver, los eruditos, cada 40 años. Dice la palabra, generaciones van y generaciones vienen. Si una generación es cada 40 años, y según nuestro calendario estamos en el 2023, ¿cuántas generaciones han pasado? Ellos están sacando la cuenta. Lo que le quiero decir es que han pasado muchas generaciones. Unas han dejado legado, unas han dejado huella, otras no. Pero tristemente pareciera que las últimas generaciones no nos han dejado nada bueno a nosotros. Pareciera que las últimas generaciones lo único que nos han dejado es un reguero y un desastre. ¿Verdad que sí? Saben, hay una prédica a mí que me marcó un día del líder de jóvenes que estaba en esta iglesia cuando yo llegué. Y esa prédica se llamaba ¿qué estás haciendo por tu generación? Y eso a mí me marcó profundo. Profundo. Yo dije, Dios mío, qué cierto esto. ¿Qué estoy haciendo yo por mi generación? Hoy te pregunto yo a ti, ¿qué estás haciendo por tu generación? ¿Tú estás haciendo algo? ¿O sencillamente estás viviendo tú y te estás olvidando de tu generación? Te estás olvidando de lo que pasa a tu alrededor. Te estás olvidando de todo lo que tú ves que pasa y que esta generación se está perdiendo y no estamos haciendo nada. ¿Qué estás haciendo por tu generación? Dígale al que tiene a la par, ¿qué estás haciendo por tu generación? Y hoy en día oímos hablar de la generación X, de la generación Y, de la generación millennials, de la generación de cristal, que se quiebran fácilmente, que fácilmente se dañan. Y todo el mundo habla de las generaciones, pero ¿sabe qué habla todo el mundo de las generaciones? Lo malo que tienen las generaciones. Eso es lo que usted escucha hablar de la gente. Lo malo de las generaciones. Pero dígame usted, ¿quién habla hoy en día que hay una generación que se va a levantar con un deseo diferente? Nadie. Nadie lo dice. Pero yo te vengo a decir en esta noche, mi amado joven, que tú eres esa generación que Dios está esperando que se levante. Que tú eres esa generación que Dios está buscando que reconquiste su presencia para poder hacer su voluntad. Esos somos nosotros. Pero tenemos que creerlo, mi amado joven. El problema está cuando tú crees más que tú eres de la generación de cristal, que cuando te dicen que tú eres la generación que Dios está levantando en este tiempo. ¿Por qué te es más fácil creer lo que te dice el mundo que lo que te dice Dios? ¿A ti quién te creó, el mundo o Dios?
Dios. Entonces, ¿por qué crees más fácil lo que te dice el mundo? ¿Por qué crees cuando el mundo te dice que tú eres frágil, que tú no puedes, que tú no vas a avanzar, que tú no vas a conquistar? Cuando lo único que tienes que hacer es simple y sencillamente conquistar la presencia de Dios, y allí va a estar la fuente de todo lo que tú necesitas. Amén. Eso es lo único que necesitamos, mi amado joven. Y parece ser que en este tiempo, mi amado joven, hay una generación que ha perdido su identidad. Pero en medio de todo esto, también hay una generación que ama a Dios y desea su presencia. ¿Cuántos aman a Dios y desean la presencia de Dios? Amén. Aquí hay jóvenes que yo los vi llegar hace un tiempo con su rostro triste, apagado, cargados, y hoy no son lo mismo. ¿Por qué? Porque decidieron amar a Dios y vivir para Dios. Decidieron traer un cambio radical en su vida y dejar que Dios los conquistara con su presencia. Amén. Y hoy usted los ve y son jóvenes que han dado fruto. Y gloria a Dios por eso. Pero no tenemos que conformarnos allí. Tenemos que hacer algo para que ese amor que un día nos alcanzó alcance a muchos otros. Es triste caminar hoy en día por las calles, mi amado joven, ¿cierto o no? Y ver una generación perdida, ver una generación hundida en la droga, en el alcohol, en el homosexualismo, que hoy dicen ser una cosa y mañana dicen ser otra. Es triste, es triste, es triste ver noticias. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo? Pero también, mi amado joven, Dios necesita levantar una generación fiel, una generación sedienta, una generación que anhele su presencia como nada y nadie en este mundo. Y el deseo más grande del corazón de esa generación es poder conquistar la presencia de Dios. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón, mi amado joven? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Deseas la presencia de Dios? ¿O eso está en último lugar? ¿Deseas más tener un buen carro, tener una buena casa? Y nada malo con eso, siempre lo he dicho. Pero si deseamos primeramente a Dios y su presencia, todas esas cosas van a venir por añadidura. ¿Sabe qué, mi amado joven? Muchas veces por estar afanados y deseando cosas del mundo, por eso nos equivocamos muchas veces y metemos las patas. Por eso, jovencita, muchas veces por afanada y querer buscar un novio y por querer encontrar un príncipe azul, lo que encuentras es un sapo. Es la verdad. Esto es fuerte, pero es cierto. Mi amado joven, por estar simple y sencillamente buscando un cuerpo bonito, lo único que vas a encontrar es una mujer que te va a sacar al mundo. ¿Por qué? Porque nuestro deseo está allí, en vez de estar delante de la presencia de Dios, deseando y anhelando esa presencia cada día. Cada día. Amén. Y necesitamos conquistar la presencia de Dios. Porque, mi amado joven, cuando logramos conquistar la presencia de Dios, no habrá nada ni nadie que nos pueda hacer frente. Como les decía ahora, cuando hemos estado sumergidos en la presencia de Dios, hay que ser honestos, nos sentimos como intocables, ¿cierto o no? De verdad. Cuando uno está metido en aquella atmósfera, en aquella burbuja, uno siente que nada lo puede tocar, uno se siente intocable, uno siente que nada lo puede dañar, que nada puede venir a derribar eso que hemos conquistado allí. ¿Y por qué si sabemos que esa es nuestra zona segura, por qué nos es tan fácil salirnos de allí?
¿Por qué? ¿Ah? Cuando tú te sientes solo, te sientes triste, te saliste de allí. Cuando tú te sientes frustrado, te saliste de allí. Cuando tú sientes que nada tiene sentido, te saliste de allí. Cuando tú sientes que estás a punto de reventar, te saliste de allí. Yo siempre lo he dicho, mi amado joven, nosotros mismos nos encargamos de complicarnos la vida solitos. Solitos. ¿Cuántos están de acuerdo? Es así. Vean, no hay nada más lindo que estar en la presencia de Dios. Allí todo está lindo. Y me voy a poner cursi, allí todo es tan tierno, allí todo es tan bello. ¿Cierto o no? Vea, hasta el que se cree el más hombre, allí se derrite. Es la verdad. Hasta que el que cree que nada lo doblega, la presencia de Dios lo doblega. Y allí se hace como un papelito delante de Dios. Y después está secándose las lágrimas y nunca en su vida había sentido algo tan lindo como aquello. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Pero tenemos que reconquistar esa presencia, mi amado joven. Dígale al que tienes a la par, dígale, tenemos que reconquistar esa presencia. Amén. Voy rapidito. Todos en este mundo tenemos necesidades. Puede ser la persona más rica del mundo, puede ser la persona más pobre. Algo les está haciendo falta, de algo tienen necesidad. ¿Verdad que sí están de acuerdo conmigo? No importa todo lo que tú logres en esta vida, naturalmente hablando, siempre va a haber una necesidad en nuestro corazón. El más estudiado, como el que nunca pudo estudiar, tiene necesidades. El que vive en una mansión, como el que vive en un ranchito, tiene necesidades. Todos tenemos necesidad. Y hay necesidades que las puede suplir un trabajo. Hay necesidades que las puede suplir el dinero. Hay necesidades que las puede suplir un cambio de ciudad, un cambio de dirección, etcétera. Pero lo único que puede suplir y saciarnos realmente es Dios con su presencia. Amados jóvenes, que esto es sencillo. Esto es sencillo. Pero tú y yo nos complicamos la vida muchas veces poniendo nuestro deseo, nuestro anhelo en cosas que son pasajeras. Debemos aprender a anhelar más la presencia de Dios. Amén. Pero hay una necesidad que solo puede suplirla Dios. En nuestras vidas esa necesidad es el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y en nuestra generación. Pero necesitamos reconocer, y es bueno reconocer, que tenemos una necesidad. Pero también tenemos que reconocer que hay uno solo que puede suplir esa necesidad. Y no solo puede suplirla, sino que quiere suplirla. Dios quiere, Él desea suplir esa necesidad que hay en tu corazón. Dios quiere llenar ese vacío que hay en ti. Dios quiere cambiarte esa carita de limonácido que tienes muchas veces. Dios quiere. Es que no solo puede, Él quiere. Él quiere. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios es el más interesado en suplir y llenar esa necesidad en ti. Porque, mi amado joven, cuando un joven se llena de la presencia de Dios, no hay nada más poderoso en este mundo que un joven lleno de la presencia de Dios, un joven lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no importa dónde esté y no importa donde quiera que vaya, eso que Dios hizo en él se va a notar. Y por ende muchos lo van a querer. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Yo les hago una pregunta. Si nosotros llegáramos a un desierto árido, seco, no hay nada, no hay vegetación, te pueden dar toda la plata de este mundo, te pueden dar todo lo que tú quieras, todo lo que tú anheles naturalmente hablando,
y te pueden dar agua, ¿tú qué escoges? ¿Qué escoges? No dice, ustedes podrán decir que tonto. ¿Y por qué no aplicamos esto en nuestra vida espiritual? De lógica vamos a escoger el agua, porque el agua en ese momento adquiere más valor que cualquier otra cosa. Pero la palabra me dice que Jesús es la fuente y que cuando bebemos de esa agua nunca más tendremos sed. Llevémoslo al contexto que estamos hablando hoy. O sea, si tú bebes de esa agua, nunca más vas a tener necesidad de nada. Amén. ¿Pero por qué? Porque ahí no aplicamos esa lógica. Yo me hacía esa pregunta ahora. ¿Por qué? Alguien que me lo diga, no lo sé. ¿Por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no vamos a esa fuente de agua viva que nos sacia, que nos llena por completo? Imagínense si a usted le dicen, tomes esta botella de agua y usted nunca más en su vida va a volver a tener sed. ¿Usted se la tomaría? Claro, ¿verdad que sí? ¿Y por qué si aquí te lo dicen no haces caso? ¿Se dan cuenta? Porque es así. Yo puse por aquí, de seguro que elegiríamos el agua, porque en ese momento el agua tiene más valor que cualquier otra cosa, porque nos ayuda, nos permite alimentarnos, nos permite hidratarnos, nos permite sustentarnos. Este mundo es un desierto, pero en medio de ese desierto hay una fuente de agua, y esa fuente es Jesús. Por eso es importante que le demos importancia a esa agua. Cuando tú le comienzas a dar importancia a esa agua, a esa fuente, a ti te pueden decir que hay una oportunidad de pecar, que hay otras fuentes de las cuales beber, pero son fuentes comunes. Son fuentes que más bien te van a dejar más sediento, porque eso es lo que hace el mundo. El mundo te muestra algo como bueno, pero al final te deja más sediento y con más deseo. Entonces vean esto, a ti te ponen una fuente con las cosas del mundo. Son cosas que tú sabes que cada día vas a querer más, vas a anhelar más, vas a tener más deseo. Y aquí está Jesús, la fuente de agua eterna, de la cual tú bebes y nunca más vas a tener sed. Porque muchas veces nos es más fácil correr a este lado. A veces el ser humano como que trabajamos a la inversa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, son cosas que si lo vemos desde una perspectiva natural, es sentido común. Es lo que yo les decía ahora. Si aquí hay una fuente de agua normal y puedes beber lo que quieras, que dentro de un rato vas a tener sed. Pero aquí hay una fuente que con solo un trago de esta agua nunca más vas a tener sed. ¿Por qué no decides por la fuente de Jesús? ¿Por qué no decides por esa fuente que puede saciar toda necesidad en tu vida, mi amado joven? ¿Por qué preferimos beber de esa agua? Porque preferimos beber de esa agua que quita la sed para siempre. Por eso le decimos no a la fuente de este mundo. Porque mejor preferimos a Cristo y su presencia que nos sacia en todo. Amén. Y vamos a Salmo 16:11. Salmo 16:11. Dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida.
El que tiene la presencia de Dios, el que conquista la presencia de Dios, aquello se vuelve en un placer. El placer de vivir con Él para siempre. Mano, la palabra no miente, mi amado joven. Somos nosotros que la complicamos muchas veces. Pero le repito, me mostrarás el camino de la vida. Me concederá la alegría de tu presencia. ¿Para cuánto la presencia de Dios es una alegría? Un gozo. El problema es cuando tú no sientes gozo en la presencia de Dios. Por eso no la encuentras atractiva. Por eso no la encuentras deseable. Pero ¿sabe por qué no? Porque nunca has tenido esa presencia en tu vida. Amén. Y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Sabe, mi amado joven? En esta generación hay personas que se han alejado de Dios por completo, que le han dado la espalda a Dios, que tienen sed de placer, sed de fama, de dinero, y hacen lo que quiera y lo que sea con tal de conseguir dinero, como sea. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los mueve más el deseo del mundo, los mueve más el deseo de la carne. Pero aquí vemos una generación que nos mueve más el deseo de la presencia de Dios. Amén. Aquí hay una generación que tiene un deseo y un anhelo en su corazón por buscar esa presencia que lo llena todo, esa presencia que lo sacia todo, esa presencia que lo cambia todo. Amén. Pero pareciera que ese es el común denominador en esta generación en el mundo: dinero, fama, placer. Pero ¿cuántos aquí son diferentes? Amén. Amén. Usted diga amén, aunque sea por fe, mi amado joven, creyendo que Dios te está hablando en esta noche y que algo va a hacer en tu vida. Vamos a Salmo 51:11. Y dice así: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Es lo que les decía ahora, el deseo, el anhelo del salmista por la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Este verso, este salmo, debería ser una oración diaria para nosotros, donde nosotros le digamos a Dios cada día: Señor, no me expulse de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Si nosotros todos los días viviéramos en la presencia de Dios y con la convicción de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, como dicen por ahí, seríamos una bomba. Amén. ¿Cuántos desean vivir así cada día? ¿Cuántos desean vivir llenos de la presencia cada día? ¿Cuántos desean ser guiados por el Espíritu Santo cada día? Amén. Amado joven, pero esto no va a venir así nomás. Esto tenemos que conquistarlo. Esto tenemos que anhelarlo. Esto tenemos que buscarlo. Esto tenemos que desearlo. Amén. Pero también en medio de nosotros hay una generación que tiene sed por la presencia de Dios. Una generación que está dispuesta a hacer lo que Dios quiere que hagan. Y aquí uno de los más grandes problemas: que esta generación no quiere hacer lo que Dios quiere. Esta generación quiere hacer lo que le da la gana. Y esto es una realidad. Pero ¿sabe cuándo una generación o una persona quiere hacer lo que le da la gana? Cuando la presencia de Dios no lo guía. Sencillo. ¿Cómo obedecer algo que no buscamos? ¿Cómo obedecer algo que no escuchamos? ¿Cómo? Por eso cada vez que su carnita quiere hacer lo que le da la gana, que eso sea una alerta para ti. Que tú digas: no, ocupo ir a la presencia de Dios, porque yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Denle un aplauso a la presencia de Dios si está entendiendo. Vamos a Salmo 139:7 y voy terminando, porque ya es tarde.
Salmo 139:7. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Mi amado joven, el que dice que quiere vivir para Dios y quiere huir de Él, eso no existe. Si tú quieres vivir para Dios, tú no puedes escapar de su presencia. Si tú quieres vivir para Dios, tú tienes que vivir haciendo la voluntad de Dios, no haciendo lo que tú quieres, como les decía, porque así no funciona. ¿Sabe qué, mi amado jóvenes? Es triste ver, bueno, yo no sé si, supongo que ha existido siempre, pero después de la pandemia para acá, es triste ver cuántos templos en el mundo han cerrado. Pequeños, grandes, megatemplos. ¿Y todo por qué? Porque perdieron la presencia de Dios. Porque si entendiéramos que la presencia de Dios es lo que nos sostiene, si entendiéramos que la presencia de Dios es lo que nos sustenta, no pasarían todas estas cosas que pasan. Y es triste ver cómo hay lugares donde la gente ya no quiere hacer nada. Cómo hay gente que ha perdido el horizonte. Cómo hay gente que han cambiado la visión de Dios por su visión personal. ¿Por qué? Por simple y sencillamente hacer el deseo de su corazón dañado y carnal. Pero cuando alguien vive pegado a la presencia de Dios, lo único que quiere hacer es la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ahora cuando les hablé del primer amor? ¿Verdad que cuando tú estabas allí, tal vez tú salías de un mover de oración o de leer la palabra? Tú tenías mucho cuidado de lo que hacías. Tú tenías cuidado de lo que hablabas. ¿Por qué? Porque tú no querías contristar el Espíritu Santo. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno tiene tanto cuidado de las cosas que hace, de las cosas que dice. Amén. Yo te invito a que reconquistemos esa presencia, mi amado joven. Vamos a Salmo 73:28. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Dice: al soberano Señor mi refugio, y a todos le contaré las maravillas que haces. ¿Se da cuenta cuando alguien vive en la presencia de Dios? Cuando alguien hace de la presencia de Dios su refugio, no puede quedarse callado. No puede. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste de Dios a alguien que tú no conocías? ¿Cuándo? Hoy. Gloria a Dios por la vida de la hermana. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Aplaudámosle a Dios porque es así. Amado hermano, cuando la presencia de Dios está en nosotros, no podemos callarnos. Y aunque tú no hables y la presencia de Dios está en ti, se va a notar. Se nota. ¿Sabe qué? Y esto no es para que se sienta mal, pero yo aquí basta con decir: póngase de pie y ore, y yo sé quién busca a Dios y quién no. Sencillo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se nota. Y como toda verdad es paralela, cuando alguien anda abatido, en pecado, en problemas, se nota. Pero esto no te lo digo para que te sientas mal y te sientas señalado. Esto te lo digo para que tú sepas que tenemos que reconquistar la presencia de Dios. Amén.
siempre he dicho que yo me niego a creer, y ustedes lo han escuchado, que esta generación es una generación más. Yo siempre he dicho que yo le creo a Dios que esta generación va a dejar un legado, que esta generación va a marcar un antes y un después. Amén. Yo no sé cuánto lo creen conmigo. Y yo hago una declaración en esta noche, y que lo sepa esta generación y la generación que viene, que todavía hay una generación con deseo de servirle a Dios, que todavía hay una generación con deseo de entregarse a Dios completamente, que aquí todavía hay una generación con deseo de servirle a Dios por amor y por pasión. Yo declaro que esta generación marcará un parteaguas en este ministerio aquí en Heredia. Amén. ¿Sabe qué, mi amado joven? Yo lo he dicho muchas veces, y muchas veces quisiera tal vez estar en mi casa un viernes, más ahora con mi esposa y chineando a mi hija, pero estoy aquí por amor a Dios y por amor a usted. Pero ya basta, mi amado joven, de seguir perdiendo el tiempo, de venir a la iglesia por venir, por compromiso. Ya tenemos que traer un cambio, mi amado, un cambio verdadero, un cambio radical. Debemos dejar de jugar a la iglesita, que no nos damos cuenta que los únicos que nos estamos dañando somos nosotros mismos, y que cada día nos estamos alejando más de Dios. Amén. Debemos reconquistar esta presencia. Amén.